días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Sí me escuchan bien ahí? Poquito. Un poquito más. Más ahí. Un poquito menos. Ahí. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Le damos gracias a Dios por la lluvia. Amén. Sí. Hace 8 días tuvimos visitantes de Monterrey. Vamos a orar y pues nos llovió a nosotros. No sé si allá llovió, esperemos que sí. ¿También llovió? Qué bueno. Bueno, pues el Señor sabe qué es lo que necesitamos y manda lo que necesitamos. Amén. Pues vamos a orar. Antes que nada vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias, Padre, por el privilegio que tenemos de estar en este lugar, para adorarte, para exaltarte, para glorificar tu nombre, Señor. Gracias porque como iglesia tenemos la libertad de poder reunirnos, de poder congregarnos, de leer la palabra, de escudriñarla, de estudiarla, de cantar. Gracias, Señor, porque con esa misma libertad y como lo hemos venido haciendo por muchas semanas, queremos orar también por todos aquellos hermanos y hermanas en diferentes lugares del mundo que no tienen esa misma libertad, por cuestiones políticas, por cuestiones sociales, culturales, por las guerras, porque son perseguidos por predicar el Evangelio. Te pedimos por todas esas personas que han sufrido y que están sufriendo, Señor, por llevar la palabra, para que las fortalezcas, para que las guardes y las protejas en medio del peligro, para que suplas a sus necesidades, Señor, para que su fe cada día sea más fuerte, más resistente, Señor. Y si han de entregar su vida, que la puedan entregar con ese gozo de saber que están haciendo la obra como tú les has encomendado. Gracias, Señor, por cada uno de ellos y gracias porque nosotros podemos disfrutar de todas estas comodidades, pero te pedimos también que, aunque valoramos estas comodidades, que estas comodidades que nosotros tenemos en este país para predicar el Evangelio no nos adormezcan, no nos desvíen del propósito por el cual existe la iglesia. Ayúdanos a entender y comprender que nosotros estamos acá temporalmente, que nuestro compromiso y nuestra responsabilidad es contigo y que debemos cumplir lo que dice Mateo en la gran comisión, anunciar las buenas nuevas de Jesús. Por eso estamos en este lugar. Y hoy queremos, Señor, cumplir ese mandamiento, congregándonos, creciendo espiritualmente y exaltando tu nombre. Por eso queremos cantar estos cánticos, Señor, como una muestra de gratitud y de reconocimiento, Señor, de que tú eres todopoderoso. Por eso te exaltamos y te alabamos solamente a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de la alabanza, quiero hacer una oración especial, porque luego de pronto se nos puede olvidar, igual los niños van a salir a su clase, pero yo quiero que hagamos una oración muy especial por todos nuestros niños, los hijos, los nietos, los sobrinos, todos los niños de nuestra congregación, y también por todos los hermanos de nuestra congregación que son parte pues, de los diferentes distritos escolares, sean como maestro, como personal de apoyo, en las cocinas, bueno, todas las personas que comienzan esta semana clases. Algunos ya entraron esta semana, otros comienzan el lunes, otros hasta el 22, pero pues siempre en todos estos procesos habían sido muy naturales, pero a raíz de lo de la pandemia y de todo, de lo que ha pasado con la seguridad, lo de Uvalde y todo, pues todos de alguna u otra manera resentimos lo que está pasando. Entonces vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a poner a nuestros niños en las manos de Dios y a todo el personal que sirve en las diferentes escuelas o distritos, en los colegios, todo en las manos de Dios. ¿Les parece? Entonces vamos a orar por ellos, todos los niños que están acá también. Padre, en esta mañana, de una manera muy especial, nos unimos en oración y te pedimos, Señor, por todos nuestros niños, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, todos los niños de nuestra congregación y por todo el personal de las diferentes escuelas o los distritos, todas aquellas personas que hacen parte de todo este proceso educativo. Señor, están comenzando un nuevo ciclo escolar. Señor, hay mucha incertidumbre para aquellos que no tienen a Cristo y aún para los que tenemos a Cristo, pues también vienen a veces pensamientos de incertidumbre. Pero confiamos en ti, Señor, confiamos en que realmente tú eres nuestro protector.
Y si tú no guardas, si tú no vigilas la casa, en vano lo hacemos nosotros, Señor. Entonces confiamos en que tú cuidas de todos y cada uno de ellos. Te pedimos de una manera especial que los guardes, los protejas, que cumplan sus metas, sus propósitos y todos los proyectos que tengan durante este ciclo escolar, y que todos podamos estar confiados en que tú cuidas de cada uno de nosotros. Bendíceles, bendice a los directivos, a todo el personal de las diferentes escuelas, dale sabiduría, Señor, para que ellos también puedan ser ese ejemplo, Señor, y puedan cumplir ese propósito de construir esa educación en nuestros hijos, Señor. Te damos muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues le damos gracias al Señor una vez más porque nos permite, como les digo, estar acá. Y técnicamente yo estoy en vacaciones en este momento. Técnicamente estoy en vacaciones, pero pues cuando a uno le gusta hacer algo, pues ni modo. Dije, no vamos a interrumpir la serie de Corintios, y le dije a mi familia, pues me dan chancecito el domingo, si vamos a estar aquí en la casa, pues el domingo voy y predico y luego ya ajustamos ahí. Pero técnicamente estoy en vacaciones, ¿no? Entonces, quería contarles algo, pues en este tiempo de vacaciones, por pues tantas dificultades que hay, todo de movilización y pues todo lo que está pasando, le dije a mi esposa, pues vamos solamente a San Antonio, que es lo más cerquita que nos queda para cambiar un poquito de ambiente. Fuimos 3 días a San Antonio, a María Clara le gusta mucho ir allá a San Antonio, al Riverwalk. Entonces, fuimos un ratito y fuimos pues al Álamo y a esos lugares, ¿no? A pasear, a conocer un poquito. Pero me llamó la atención algo que conocí, una información que conocí un poquito allá, y quiero contarles alguna anécdota también de uno de los personajes que vi por allá. Más o menos como por 1860 y algo, estaba en este país la guerra civil. Y sucedió un caso, no sabemos si es cierto o no es cierto, pero las anécdotas quedan registradas en los libros, pues para aprender algo de eso. Y es interesante porque cuenta esta anécdota o esta historia que iba un sargento con algunos de sus soldados, iban en su carretilla, iban de un lugar a otro desplazándose, había llovido, no había calles pavimentadas ni carreteras como las que podemos disfrutar en este país. Entonces ellos estaban por una trocha y había mucho pantano y la carretilla se trabó en el pantano y en la piedra se le partió una llanta o se le torció una rueda. Y ahí estaba el sargento, ¿no? Supremamente, pues como toda una autoridad, altanero y altivo, mandando a sus soldados, levanten, pongan esto y dándole órdenes, eso está mal, así no se hace, y los castigaba, hagan flexiones, hagan esto. O sea, tratando de montar la rueda, pero él estaba ahí parado y los soldados ahí todos embarrados, y ahí les estaba dando órdenes de cómo debían hacerlo y qué estaba mal y qué estaba bien. Y bueno, pasó otra carreta, esa no se atoró, iba pasando, pero se detuvo. Entonces se bajó el señor de la carreta y le dijo al sargento, le dijo, ¿qué está pasando? No, pues que nos atoramos acá y los soldados y esto y lo otro. Y le dijo, ¿y usted por qué no los ayuda? Yo lo estoy escuchando que usted sabe bastante, porque usted les está dando indicaciones de lo que está bien y lo que está mal. ¿Usted por qué no va y les ayuda? Dijo, porque yo soy el sargento, yo soy la autoridad y ellos tienen que obedecerme. Entonces, pues el señor de la otra carreta dijo, pues pobres muchachos, y pues se quitó su saco, se remangó, se puso ahí a ayudarle a los soldados y se embarró todo, y luego ya se puso su chaqueta, se limpió un poco y le dijo al sargento, si usted ocupa algo más, si usted necesita en alguna otra ocasión ayuda, por favor me habla, me ubica, me localiza. El sargento le dijo, ¿y cómo lo voy a ubicar? ¿Acaso quién es usted o qué? ¿Cómo voy a hacer para ubicarlo? Dijo, sí, yo soy Abraham Lincoln, el presidente de la nación. Entonces, esta historia me causó curiosidad porque a veces nosotros como iglesia estamos como el soldado, diciéndole al mundo lo que está mal y lo que está bien, lo que deben hacer y lo que no deben hacer, juzgando y criticando todo lo que todos hacen como iglesia, porque nosotros sí sabemos hacer las cosas,
porque hemos leído la Biblia, porque sabemos los versículos. Entonces estamos diciéndole a los demás lo que ellos deben hacer o lo que no deben hacer, lo que está mal y lo que está bien. Pero resulta que nuestro papel como iglesia realmente debe ser como el papel del presidente Lincoln en la historia. Somos nosotros los que debemos estar dando ejemplo y haciendo las cosas y mostrándole al mundo cómo se deben hacer las cosas, si se están haciendo bien o no se están haciendo bien, pero lo debemos decir y mostrar con nuestro ejemplo. Hoy vamos a estar leyendo, estamos estudiando Corintios, entonces vamos a hablar en Corintios, Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11. Abra usted allí su Biblia. Primera de Corintios capítulo 11. Mientras tanto, saludamos a los hermanos que nos están viendo ahí en la transmisión. Ahí están varios hermanos. Espero que se esté escuchando bien, porque hemos tenido problemas con el sonido de la transmisión. En Corintios capítulo 11, yo he titulado este mensaje, los alabo y no los alabo. Los alabo y no los alabo. Y está el apóstol Pablo hablando a los corintios. Es interesante porque este capítulo nos está reflejando de alguna manera uno de los graves problemas que estaba enfrentando la iglesia en Corinto. El apóstol Pablo ya venía en los demás capítulos anteriores, pues llamándoles la atención sobre grandes hechos negativos. Y ahora, una vez más, y respondiendo el apóstol Pablo algunas preguntas que le habían hecho algunos miembros de la iglesia, en este capítulo el apóstol Pablo está exhortando sobre el desorden que los hermanos de la iglesia de Corinto estaban teniendo en las celebraciones públicas, es decir, en los cultos. Entonces este capítulo, esos versículos del 2 al 34, lo podemos dividir en dos partes. La primera, del versículo 2 al versículo 16, sobre las celebraciones en público o los cultos. Y luego del versículo 17 al versículo 34, sobre la cena del Señor. Comienza el apóstol, ahí en el versículo 2 dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Es curioso, los que hemos estado estudiando Corintios, los que han estado atentos al estudio de Corintios, que este versículo introductorio a este siguiente tema que vamos a hablar hoy, se puede entender de dos maneras. Se puede entender como un elogio o como una indirecta. Puede ser que realmente el apóstol sí los estaba elogiando o el apóstol les estaba dando una indirecta. Nosotros hemos estudiado, hermanos, sobre el comportamiento de la iglesia de Corinto. Recuerdan todos los problemas que había, problemas de pleitos entre los hermanos, problemas de índole, digamos, sexual, también de algunos pecados que un hermano en particular de la iglesia había cometido. Entonces era una iglesia que Pablo ya estaba llamándole la atención. Entonces ellos estaban comportando de alguna manera contraria a lo que Pablo ya les había enseñado. Recordemos que Pablo había estado en Corinto más o menos 18 meses enseñándole a la iglesia las enseñanzas de Jesús, valga la redundancia. Entonces, su comportamiento estaba siendo contrario a lo que él les había enseñado. Por eso yo creo que este versículo 2, que es con el que él comienza esta instrucción a ellos, puede ser también una palabra como sarcástica, ¿no? O a lo mejor el apóstol sí se estaba dirigiendo a quienes dentro de la iglesia de Corinto sí estaban haciendo las cosas bien. Quizás no todos, pero a lo mejor sí había un pequeño grupo que estaba haciendo las cosas bien. Pero es muy bonito, de todas maneras, que el apóstol comienza con este elogio, ¿no? Os alabo, porque ustedes se acuerdan de mí y porque están reteniendo, es decir, están siendo obedientes
a las instrucciones que yo les había dado. Luego sigue el apóstol en el versículo 3, mire, pero, o sea, él sí los alabó, ay, qué bonitos son, ¿cómo es que dice la canción? Qué lindos son, qué bonitos son, cómo los quiero, así. Y luego le dice, pero, y uno sabe esos pero, yo se los he dicho muchas veces, es como cuando el jefe lo llama a uno y le dice, ay, Godínez, yo no sé por qué en todas las películas y las series mexicanas siempre dicen Godínez, usted es el mejor empleado que hemos tenido en estos 34 años, usted nunca ha faltado a su oficina, usted es el primero que llega, el último que sale, siempre es muy servicial, nunca ha dicho no, usted ni siquiera vacaciones saca por estar cumpliendo su deber, pero... Y entonces ahí Godínez o se emociona o se desilusiona. Generalmente el pero es para decirle, pero estamos haciendo un recorte de personal, muchas gracias por sus servicios, pase por contabilidad y reclame su cheque. Entonces cuando vienen los pero, siempre está uno a la expectativa. Y el apóstol Pablo estaba más o menos haciendo lo mismo. Ay, yo los alabo. Ay, ustedes como son de obedientes. Ay, ustedes que siempre me cuidan. Pero, y mire lo que dice, no me equivoco yo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Entonces el apóstol Pablo comienza por poner el orden que debía existir en la iglesia de Corinto, el orden divino que se había establecido para la iglesia. Y el apóstol está dando el lugar que le corresponde a cada uno de los protagonistas de la labor eclesiástica. Él comienza con Cristo, por supuesto, como cabeza del varón, dice que Cristo es la cabeza del varón. Luego dice que el varón es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Es decir, desde el principio ha existido un orden jerárquico. En Juan capítulo 1, del 1 al 3, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este versículo es claro, nos habla de un orden y de una jerarquía. Punto. Ahora, hermanas, porque ya veo algunas hermanas así, como si yo les fuera a echar gotas, me están abriendo los ojos, porque luego ya están hablando que el varón y que la cabeza, que tal, no se afanen, yo estoy de su lado, tranquilas, yo estoy de su lado. No se preocupen. Miren lo que dice. Yo quiero aclarar que el apóstol Pablo, escuchen, el apóstol Pablo no está diciendo en ningún momento que Jesús es inferior al Padre. En el proyecto de la redención del hombre, el Señor Jesucristo, siendo Dios, se dispuso Él mismo, un lugar por debajo del Padre en el propósito salvador, para que exista entonces esa jerarquía. Dios es uno solo. No voy a entrar a explicar, ya hemos hablado de esto en algunas ocasiones. Siempre lo han catalogado como un misterio de la Trinidad, pero Dios es uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es uno. Pero en el proceso de la redención del hombre, entonces está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y el mismo Señor Jesucristo se dispuso ese lugar, pero solo en ese propósito. Eso lo vemos en Filipenses capítulo 2 del 5 al 7. Yo lo pongo como referencia, pero búsquelo en su Biblia, ¿no? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así que, en este orden jerárquico, sabemos que Cristo es sobre el hombre y el hombre sobre la mujer en la relación de responsabilidad y de cuidado. Esta, hermanos, definitivamente es una porción sumamente discutible
y genera muchos conflictos entre los estudiosos de la Biblia. Por eso uno no debe reventarse la cabeza sacando conclusiones de lo que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto en este capítulo. Vamos avanzando. Es una porción, este capítulo 11, que de acuerdo con su interpretación puede tomarse machista o sexista. Pero nosotros debemos tener muy claro que este es un texto, escúchenme, exclusivamente inmerso en la cultura oriental de hace más de 1000 años. Hay que comenzar por eso. Este texto de 1 Corintios 11 fue escrito en la cultura oriental para la cultura oriental hace más de 1000 años. Por eso les digo, no se me afanen, hermanas, que yo estoy de su lado, no se afanen. Vamos. Yo sé dónde uno se debe ubicar. Hay un dicho que dice que uno se hace bajo el árbol que más sombra le da. Entonces, yo ya sé, tengo que estar del lado aquí. Entonces, hermanos, estos versículos de capítulo 11 se pueden malinterpretar. De hecho, se han malinterpretado mucho. Vamos a aclarar un poco de esto. Recordemos que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Cristo que estaba en la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad con una gran afluencia de personas de todo el mundo conocido por lo menos. Pero también en Corinto había una gran influencia religiosa muy fuerte, sobre todo de la cultura romana y de los griegos, lo que conocemos como la cultura greco-romana. Y esto ya hemos hablado. Entonces, en estos versículos, Pablo está sentando el precedente bíblico del orden de la creación y así evitar malentendidos en las relaciones interpersonales de la iglesia, en la cultura oriental. Avancemos rápidamente los siguientes versículos. Voy a leerlos del versículo 4 en adelante en la traducción del lenguaje actual, rápidamente. Hoy está lloviendo, está fresco el día, no se me afanen, vamos con calma. Si el hombre ora a Dios o habla en su nombre con la cabeza cubierta, le falta el respeto a Cristo. Y si la mujer ora a Dios o habla en su nombre sin cubrirse la cabeza, le falta el respeto al hombre. Es lo mismo que si se afeitara la cabeza. Si la mujer no quiere cubrirse la cabeza, entonces que se la afeite. Pero si le da vergüenza afeitársela, entonces que se la cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza, pues refleja la grandeza de Dios. La mujer, por su parte, refleja la grandeza del hombre. Porque Dios no sacó de la mujer al hombre, sino que del hombre sacó a la mujer. Y no creó Dios al hombre por causa de la mujer, sino a la mujer por causa del hombre. Por eso, la mujer debe ejercer control sobre su cabeza, para respeto a los ángeles. Sin embargo, para nosotros los cristianos, ni la mujer existe sin el hombre, ni el hombre existe sin la mujer. Es verdad que a la primera mujer Dios la sacó del primer hombre, pero también es verdad que ahora todos los hombres nacen de una mujer. Pero tanto el hombre como la mujer y todo lo que existe han sido creados por Dios. Piensen ustedes mismos si está bien que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta. Según nuestras costumbres, es una vergüenza que el hombre se deje crecer el cabello, pero no lo es que la mujer se lo deje crecer. Y es que Dios le dio el cabello largo para que se cubra la cabeza. En todo caso, si alguien no está de acuerdo con esto y quiere discutirlo, le digo que ni nosotros ni las iglesias de Dios conocemos otra forma de actuar. A mí me queda claro que Pablo está hablando de una costumbre. Punto. Ahí no hay que ir a discutir más. Lo que el apóstol está buscando con todo esto que dijo en estos versículos es poner en orden la iglesia. Es claro que se estaban presentando conflictos graves entre los hermanos y estos conflictos estaban afectando el testimonio de la iglesia frente a los no creyentes. Y todo era culpa de olvidar el principio de autoridad divino. Entonces el apóstol solo quiere restablecer el principio de autoridad divino. Era necesario recordar
el orden de las cosas y cómo ellos, como cristianos, como iglesia, debían comportarse en medio de esa cultura tan aberrante, tan perversa como era la cultura grecorromana en la que ellos estaban viviendo. Entonces era urgente para el apóstol que la iglesia se separara, se desmarcara, se desvinculara o se diferenciara de la sociedad en la que ellos vivían. Era una sociedad corrupta, una sociedad con valores y principios contrarios a los principios divinos. Ahora, en el contexto de la sociedad de Corinto, se habla mucho de la cultura, de la conducta religiosa de los habitantes y de esa relación tan fuerte y estrecha que los habitantes de Corinto tenían con el culto pagano, especialmente el templo de Afrodita, ¿no? Que ya lo habíamos visto, donde habían más de 1000 prostitutas y prostitutos practicando una cantidad de aberraciones, porque era parte de su cultura, para ellos era normal. Entonces Pablo necesitaba que la iglesia fuera diferente. Ahora, según algunos comentaristas, las sacerdotisas de ese templo de Afrodita dejaban el cabello largo, descubierto, se hacían peinados muy ostentosos, muy llamativos. ¿Para qué? Para atraer a los hombres. ¿Por qué? Porque en esa cultura el cabello largo en la mujer era parte de su atractivo femenino, en la cultura oriental de la época. Entonces, en ese entonces los hombres de alguna manera eran más atraídos por su forma, por su cultura, por el cabello de las mujeres y por sus peinados y sus cosas. Así era. Entonces, por eso, todo este tema de cubrirse el cabello, de no cubrirse, de esto y lo otro. Entonces, pues, de alguna manera práctica, el apóstol Pablo le está pidiendo, está exhortando a las mujeres creyentes en la iglesia de Corinto que se distinguieran cumpliendo una de las costumbres judías, porque muchas de las mujeres de la iglesia de Corinto no eran judías, pero Pablo les dice, yo les recomiendo, esto es parte de nuestra cultura, para que ustedes se distingan, cubrirse la cabeza, ¿cierto? Todo lo que Pablo está exhortando a la iglesia de Corinto tenía que ver con las reglas sociales y las reglas religiosas de su propia cultura. Para ellos no era nada extraño, así vivían. Entonces podríamos nosotros exponer este texto bajo una lupa de las reglas de vestimenta y del rol de la mujer en la iglesia. Pero hermanos, la verdad, lo que me parece a mí que realmente es importante, y a lo mejor difiero de muchos teólogos y muchos estudiosos de la Biblia, a lo mejor no lo vean bien ellos, pero pues no me importa. Yo lo que veo bien es lo que realmente Dios quiere hablar a la iglesia de hoy y lo que realmente nos va a servir o nos va a servir. Porque no se trata de imponer unas reglas y unas conductas de vestimenta cuando el corazón no está en el orden de Dios. Aquí podemos imponer la regla de que todas las mujeres tienen que tener cabello largo y que tienen que tener su velo para entrar aquí, un velo y cubrirse y todo, y que si el corazón no está consagrado a Dios. Hay un gran peligro, ¿sí? Velo largo, pelo largo, lengua larga. No, hermano, en hombres y mujeres. El corazón. Claro, culturalmente nosotros estamos acostumbrados a que la cultura nos ha dicho por muchos años, mujeres cabello largo, hombres cabello corto. Y a veces pasa. David Camilo, mi hijo, tenía el cabello bien largo, batallando nosotros para que se lo cortara. Y alguien nos dijo, pues que no nos conoce, ¿no? Que tan bonita la foto que subieron. ¿Y cuántos años tiene la niña? Y yo, pues el niño tiene 4 años. Porque lo vio con cabello largo. Entonces, uno puede estigmatizar porque la cultura nos ha dicho. Pero en la Biblia, los nazareos eran de cabello largo. Y muchos hombres tenían cabello largo, entonces no pasa nada. Pero mire, lo importante es la esencia, lo que está buscando el apóstol Pablo. Entonces el apóstol está realmente hablando del orden de las cosas, En la creación misma, Dios creó al hombre
y del hombre salió la mujer. Eso lo vemos en Génesis. Ahora, escuchen esto, hermanos, que es importante. Eso, hermanos, no es un argumento bíblico para dar una aprobación a la conducta machista o a ese retrógrado y abusivo comportamiento del hombre hacia la mujer. El apóstol Pablo no está dando validez a eso, de ninguna manera. Hay muchas iglesias que así lo usan. Es que el apóstol Pablo dice que la mujer se calla en la congregación, usted no puede hablar, y que tiene que vestirse así. No. Esos que enseñan eso están mal. No saben ni dónde están parados. Están mal, porque el apóstol Pablo no está hablando a la iglesia de hoy sobre eso. Hay una esencia más profunda. Por eso hay que leer la Biblia orando al Señor y pidiéndole al Señor que nos revele. Por supuesto que yo vengo a este lugar bien presentado. Por supuesto que yo debo de ir a la reunión, a la congregación, bien presentado. Es que nosotros, mi esposa siempre ha dicho, y esto lo escuchamos de alguien, si a usted lo llaman, ¿no?, y le dicen, usted tiene una cita con el presidente de los Estados Unidos o con el senador tal, o lo invitan a la Casa Blanca porque van a hacer el Día Nacional de Oración y nos mandan la invitación, ¿cómo vamos a ir presentados? ¿A qué horas vamos a llegar? ¿Cómo nos vamos a comportar allá? ¿No merece el Rey de Reyes y Señor de Señor mayor respeto? Claro. Entonces, aquí no imponemos una norma de conducta. Aquí lo que nosotros queremos es que la palabra transforme nuestro corazón para que seamos cambiados de adentro hacia afuera y nuestra manera de vivir represente la transformación espiritual que ha sucedido en mi vida. Entonces yo vengo a este lugar sabiendo que tengo una cita con el Rey de Reyes y así me presento. Pues allá en San Antonio fuimos al Museo de Cera y estaba el príncipe William y Kate, los nietos de la reina Isabel. Yo feliz tomándome la foto con ellos, aunque fueran de cera. Feos, estaban feos, no se parecían en nada. Pero yo me tomé la foto, no importa. Y cuando veo yo la foto, miren, cuando veo yo la foto, pues yo estaba de vacaciones, yo iba, como ustedes nunca me habrán imaginado, de short, de gorra, de camisas, deportivo, en pleno calor, estaba ya más de 100 grados. Y cuando yo veo la foto, y yo así tomándole la mano a Kate Middleton, y yo así, en shorts, yo dije, si fuera realmente ella, ¿estaría yo vestido así? No. O sea, hasta eso me dio pie para la predicación de hoy. Es cierto, hermanos, no vamos a imponer una norma de vestimenta, un código, pero sí sepamos en dónde estamos y a quién venimos a adorar. Ahora, es cierto, hermanos, que la mujer en la cultura judía era vista de manera inferior al hombre. Eso es evidente, eso no tiene discusión en la cultura, ¿cierto? Pero Pablo acá en Corintios 11 no está justificando de ninguna manera un trato inferior o abusivo contra la mujer. No, no y no, ¿cierto? Hay una antigua interpretación rabínica, los rabinos, los maestros de la ley judía, y encontré una porción antigua. Esto no es mi opinión, ni es la opinión bíblica, es un extracto de una opinión de los rabinos antiguamente. Escuchen. Dios no formó a la mujer de la cabeza del varón para que no fuera soberbia, ni del ojo para que no fuera lujuriosa, ni del oído para que no fuera curiosa, ni de la boca para que no fuera charlatana, ni del corazón para que no fuera celosa, ni de la mano para que no fuera codiciosa, ni del pie para que no fuera traicionera, sino de una costilla, para que siempre vaya tapadita. Por tanto, el pudor debe ser su cualidad superlativa. Esta era una forma de pensar de la cultura. Era importante ese pudor de la mujer. Y creo que se debe conservar en cierta medida, entendiendo el tiempo en el que estamos, pero ese pudor es un gran valor. Pero lo que Pablo hace es revelar a los creyentes de Corinto que así como la mujer estaba bajo autoridad del varón, las mujeres casadas, porque eso era lo que la cultura decía, por eso se ponían velo, entonces usted sabía quién era la casada y quién no era la casada, porque usaban un velo.
El varón también debía estar bajo la autoridad de Cristo, así como Cristo mismo se sometió al Padre. Principio de autoridad. Principio de autoridad. Ahora, el tema central, como les decía, es sobre la autoridad y la responsabilidad. Y es más sencillo entender el texto desde esa perspectiva. Ahora, considerando el simbolismo del velo en la mujer, cuando era casada, como les decía hace un minuto, ella usaba el velo en público, dando a conocer que estaba bajo la protección y responsabilidad de un varón. En Génesis capítulo 24, del 61 al 65, Rebeca, la que fue esposa de Isaac, ella no lo conocía todavía, pero ya habían hecho una negociación, un compromiso. Ella iba a ser la esposa de Isaac. Entonces ella estaba esperando que él llegara, y cuando él llega, que viene en camino, mire lo que ella hace. Mire el último versículo, en el versículo 65. Porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Entonces ahí iba Isaac, ¿cierto? Y ella apenas lo vio y le pregunta, ¿quién es él? No, pues ese es Isaac. Ella ya sabía, mi marido, aunque no se habían casado ni nada, pero ya estaba todo arreglado. ¿Qué hizo ella? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. De una vez ella dijo, mira, aquí está tu esposa, y acepto tu cobertura, acepto tu protección y acepto tu responsabilidad sobre mi vida, delante de Dios. Esta es la primera vez en que aparece en la Biblia el uso del velo desde esa perspectiva. Ahora, esto es una muestra de la aceptación de la responsabilidad y el cuidado del varón sobre su vida, sobre la mujer, sabiendo que quien asume el rol espiritual sobre ella es el esposo en la cultura. Cuando este existe, ¿no? Cuando no existe, pues la mujer recibe la cobertura directamente de Dios, ¿no? Recordemos que Pablo viene hablando de la idolatría. Y aquí hay un asunto interesante. En Corinto había una influencia muy fuerte idolátrica de todas las culturas. Les leo un comentario, dice, tanto en su tierra natal como en sus colonias, los romanos se cubrían la cabeza durante los devocionales privados o públicos. Al ofrecer sacrificios, al orar o profetizar, extendían su toga sobre su cabeza, los romanos. Esta práctica devocional parece que había entrado a la sociedad de Corinto, que era una colonia romana. De manera que cuando Pablo les recuerda a los cristianos varones que deben orar y profetizar con la cabeza descubierta, la recomendación encaja en el contexto de huir de la idolatría. Pablo desea que los corintios se separen de las costumbres paganas y que sean diferentes en su práctica cristiana. Por ese motivo, el apóstol Pablo está animando a los hermanos en Corinto que ellos mantengan una marcada diferencia con el mundo que les rodea y que ellos puedan mostrar que realmente han sido transformados por el Señor Jesucristo. Entonces, al parecer, algunas hermanas de la iglesia de Corinto habían mal entendido la libertad en Cristo y ellas estaban presentándose en las asambleas, en los cultos, sin su velo. Y esto, pues, obviamente era tomado como una muestra de rebeldía a la autoridad. Y, por supuesto, al ser un culto público, pues los no creyentes veían este tipo de conductas que eran inapropiadas dentro de la comunidad cristiana, el testimonio. También el apóstol está recordando al hombre que nos debemos someter a Cristo, y entonces así nosotros podemos asumir nuestro rol de responsabilidad y de servicio a la mujer, porque ese es nuestro rol. El propósito del apóstol Pablo era corregir el desorden que había en el culto público y que se sometieran a las costumbres que él les había enseñado. ¿Para qué? Pues para que hubiese un orden, para que hubiese una clara diferencia frente a los cultos paganos. Pablo solo quería que los hermanos mantuvieran una identidad cristiana, y entonces de esa manera pues se podía seguir cumpliendo el propósito de la gran comisión, que era seguir sumando cada día más y más personas al reino de los cielos. Hasta ahí la parte de lo del cabello y todo. Yo creo que expliqué un poquito, por lo menos aclaré un poquito para que sepamos
de qué era lo que estaba hablando el apóstol Pablo. Pero él luego habla de la cena del Señor, y en la cena del Señor, voy a leerlo rápidamente, en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, ahora bien, con lo que ahora les voy a decir no los felicito, por eso el título de la predicación, los alabo y no los alabo. Entonces aquí dice, con lo que les voy a decir ahora no los felicito, ya que sus reuniones les causan más daño que ayuda. En primer lugar, he oído que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Y me temo que hasta cierto punto sea verdad. No hay duda de que habrá diferencias entre ustedes. Así es como se identifica a los que son aprobados. Cuando ustedes se reúnen, en realidad no están compartiendo la cena del Señor, porque cada uno come sin esperar a los demás. Entonces, unos quedan con hambre, mientras otros beben hasta emborracharse. ¿Acaso no tienen casa donde comer y beber? ¿Es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren humillar a los que no tienen nada? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los felicito? Eso no merece ninguna felicitación. Las enseñanzas que les traigo son las mismas que recibí del Señor. La noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que doy por ustedes. Cómanlo como recordatorio de mí. De la misma manera, después de comer, levantó la copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, que es sellado con mi sangre. Cuando beban el vino de esta copa, háganlo para recordarme. Cada vez que coman de este pan y beban de este vino, estarán anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. Entonces, si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor de una manera que no va de acuerdo con su verdadero significado, estará cometiendo un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan o beber de la copa. Porque el que come y bebe sin considerar a los que forman el cuerpo del Señor, se condenan a sí mismo. Por esto hay muchos entre ustedes que están enfermos y débiles, y también muchos otros han muerto. Si nos examináramos bien, no seríamos condenados. Pero cuando el Señor nos castiga, es para mostrarnos el camino correcto, para no tener que condenarnos con el resto del mundo. En conclusión, hermanos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene mucha hambre, que coma en su casa, para que Dios no tenga que castigarlo. Cuando vaya a visitarlos, trataremos otros asuntos. Ahora, respecto al tiempo de la cena, hay que entender algo importante. La iglesia primitiva acostumbraba a reunirse a compartir los alimentos, el símbolo de la unidad que había entre ellos, y también como testimonio público de lo que el Señor Jesucristo les había enseñado, de amarse unos a otros. Entonces ellos celebraban, aprovechaban esa reunión y celebraban ahí también la Santa Cena, como el Señor les había dado instrucciones. Entonces ellos hacían un convivio, ¿cierto? Y era de traje, o sea, no de traje, sino de traje. Todos llevaban algo para compartir. Ahora, la cultura en la que ellos vivían, los griegos y los romanos también hacían banquetes, pero los banquetes de ellos eran alrededor de sus ídolos, de sus templos. Y en esa cultura era muy marcado esa diferencia de clases. Entonces esos banquetes de los griegos y de los romanos solamente eran para los más ricos, para los más famosos de la ciudad, y dejaban por fuera a la clase pobre, a las personas más pobres, más humildes. Entonces este tiempo de convivio de la iglesia como cuerpo de Cristo debía ser totalmente diferente al otro. Debía ser un tiempo de unidad, debía ser un tiempo de amor. Pero ¿qué pasó? Se fue convirtiendo en todo lo contrario. Se fue haciendo cada vez más parecido a esos banquetes que hacían los paganos. Por eso el apóstol empieza a exhortarles sobre la cena. Todos los hermanos llevaban algo para compartir, todos, ¿cierto? Algunos según sus posibilidades. Entonces, los que trabajaban tenían ganado y tenían fincas y tenían ranchos y tenían, pues ellos llevaban buena carne, llevaban buena comida, abundante, pero los otros que eran por ahí obreros, asalariados, que no tenían mucho, pues
llevaban poquito, incluso muchos no podían llevar nada, pero iban a la cena porque así hacía la iglesia. Y Pablo les está haciendo una fuerte exhortación a todos, porque su comportamiento no estaba reflejando para nada el propósito de ese tiempo de unidad como iglesia. Esas actitudes egoístas que no se ajustaban a los principios cristianos que el apóstol les había enseñado. Entonces Pablo les está recordando cuál es el verdadero motivo de la reunión. Cristo Jesús. Ese era el verdadero motivo de esa reunión. Cristo Jesús. Y recordar su muerte, y recordar su resurrección por todos aquellos que estaban allí, proveyendo Dios a través del sacrificio de Cristo, sin distinción, la misma salvación para todos. Entonces, Pablo les recuerda el verdadero motivo. Y por eso mismo, en esa reunión no debía existir el egoísmo, no debía existir esa distinción entre unos y otros, esa diferencia entre unos y otros. En la iglesia primitiva, todos, hermanos, todos debían considerarse hermanos. Todos somos iguales. Concluyo con esto. Es claro entonces, hermanos, que la exhortación que Pablo está haciendo a la iglesia en Corinto, su única motivación es que ellos sean diferentes. En medio de una comunidad tan llena de inmoralidad, de idolatría, de destrucción, de caos, que sean diferentes. Y Pablo estaba dando pautas él no estaba en ese momento dando pautas de conducta o de vestimenta, solo para imponer un capricho. Es claro lo que leemos ahí. Él lo que quería era establecer un principio de autoridad, de sumisión, de orden. Él solo quería que los hermanos se sometieran en amor a las autoridades que habían sido delegadas por Dios, para que ese orden divino se mantuviera siempre firme. El testimonio de la iglesia era algo muy importante para poder mostrar a Cristo a los no creyentes. Eso no ha cambiado, hermanos. Entonces, las reuniones para compartir la comida buscaban la unidad, la demostración pública del verdadero amor cristiano. Los cristianos eran los únicos que se podían juntar en la misma mesa, los ricos y los conocidos con los pobres de la ciudad, los judíos y los griegos, los hombres y las mujeres, todos con el mismo acceso a Dios a través de Jesucristo. Y lo dice Gálatas 3, 27 al 29, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ellos debían tratarse como hermanos, olvidando quién tenía más o quién tenía menos, o quién era más conocido o quién era menos conocido. Hermanos, hoy en día ese pecado ha llegado a la iglesia, donde nosotros tenemos que dejar de llamarnos hermanos para exaltarnos con nuestros títulos humanos. Tus títulos humanos, mis títulos humanos, dejémoslos para nuestro currículum laboral. Fuera de la iglesia, los títulos humanos son para usar en la esfera humana, pero fuera de la iglesia. Dentro de la congregación todos somos hermanos. Nada de doctor tal, ingeniero tal, abogado tal. No, hermanos, no. Hermanos. Uno va a veces a oficinas de pastores o profesores de seminarios y está ahí doctor, reverendo, ilustre, PhD, 30,000 títulos, fulano de tal. No, hermanos. Hermano Pablo, hermano Camilo, hermano Juan, ya. En el currículum, cuando escriba un libro, eso sí bote todos sus títulos ahí, para que venda más libros. Pero aquí somos hermanos, punto, hermanos. Yo pienso que eso es importante.
Pablo les está animando para que puedan ser ejemplo y hacer las cosas en el orden divino. Porque 1 Corintios 14:40 dice, hágase todo decentemente y con orden. Por eso era que él les estaba escribiendo esto. No por amargarles la vida, por eso. Y en todo este mensaje a los corintios encontramos dos cosas sumamente importantes para nosotros como iglesia hoy, en lo que debemos trabajar cada día para reflejar a Cristo. Uno es sumisión a la autoridad divina y la demostración del amarnos unos a otros. Sumisión a la autoridad divina y la demostración de amarnos unos a otros. Y les doy un texto bíblico, si usted lo quiere tomar. Cuando hablamos de la sumisión, Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y amor, 1 Corintios 16:14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Cuántas? Todas. Entonces, como iglesia, hermanos, nos podemos identificar con los corintios. Esta iglesia estaba rodeada de un mundo perverso como nosotros hoy. Y la iglesia, hermanos, debe ser luz en medio de las tinieblas. No debemos ser tinieblas iguales. Luz en medio de las tinieblas. Y para eso nosotros debemos poner en orden todas las cosas. Porque si no ponemos en orden todas las cosas, no vamos a hacer luz. Aprender a someternos a las autoridades y entre nosotros mismos. Además, hermanos, de hacer todas las cosas con amor. Que realmente busquemos ser edificados unos a otros en amor. Y así entonces reflejar la luz de Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Padre. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias por cada hermano y hermana que nos ha concedido estos minutos extras. Pero gracias, Señor, sobre todo por la palabra que tú nos has traído en esta mañana. Porque Pablo no tenía la intención de dejar ese legado para nosotros hoy, de que estuviéramos discutiendo si tenemos que tener cabello así o asá, o la ropa así o asá. No, Pablo estaba dejando escrito en ese texto para nosotros hoy que debemos aprender a amarnos unos a otros, que debemos someternos en amor unos a otros, someternos en la autoridad de Dios, que podamos ser ese ejemplo y ese testimonio vivo del carácter de Cristo, que podamos hacer las cosas bien para que el mundo sepa que somos tus hijos, tus seguidores, que nos diferenciemos en nuestra manera de amarnos, de comportarnos, de ayudarnos unos a otros. Gracias, Padre, por esta maravillosa enseñanza que nos traes en esta mañana y te pedimos que nos sigas ayudando a caminar en esa dirección cada día. Porque solamente en tus fuerzas es que nosotros podemos obedecer tu palabra, Señor. Solamente con la ayuda y el poder de tu Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Disfruten su comidita. Disfruten este día fresco todavía.